Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar algunas generalidades sobre la ciberseguridad. Algunos conceptos, vamos a hablar también de amenazas que se dan en estos ámbitos, estrategias, tendencias y en particular también algunas referencias sobre la normativa que suele regir el ámbito de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Para comenzar, no confundas los conceptos. Aquí se utilizan indistintamente expresiones como seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, pero son diferentes. El concepto seguridad de la información es más genérico, cubre los anteriores y es considerada la seguridad de la información como un proceso dentro de las organizaciones y no solo un proceso de tipo técnico, es un proceso también organizativo dentro de, de una institución. La seguridad de la información como proceso comprende una serie de controles y medidas para poder resguardar atributos de la información que está contenida en los activos. Y como mencionaba, esos activos no necesariamente son informáticos o técnicos, también pueden ser, por ejemplo, las personas. Y por eso también hay medidas de seguridad de la información que apuntan a las personas dentro de la organización. Ahora bien, existen conceptos más específicos, como la seguridad informática o la ciberseguridad. En el ámbito de la seguridad informática, estamos pensando ya más en un control de tipo técnico, estamos hablando de amenazas a los activos tecnológicos de la organización y para muchos, actualmente bajo este paradigma de redes, son sinónimos con el seguridad informática con ciberseguridad. Se consideran en ese mismo sentido como una mirada más técnica a la seguridad de la información, apuntada específicamente a proteger activos informáticos frente a amenazas tecnológicas. Como acabo de mencionar, la seguridad de la información en cuanto a género y por supuesto la ciberseguridad como una especie dentro de la seguridad de la información buscan o tienen como objetivo mantener o proteger, conservar ciertos atributos de la información, ciertas características que es deseable que conserve la información en su vida útil. Por lo tanto, vamos a revisar a continuación cuáles son esos principales atributos de la información que es necesario proteger. En las organizaciones no toda la información es pública, ni tampoco no toda la información es secreta. Hay distintos grados. Y para ello se clasifica la información dependiendo de este atributo, de su grado de confidencialidad. La confidencialidad, por lo tanto, apunta a que esa información y ese activo que contiene la información solo puede ser conocido o revelado a determinadas personas, entidades o procesos. ¿Cuáles? Aquellos que estén autorizados a conocerla. El atributo de la integridad busca que la información solo pueda ser modificada por usuarios que se encuentren autorizados para ello. No cualquier persona la puede alterar o cambiar. Y esto busca que la información se mantenga exacta y por supuesto completa. También existe el atributo de la disponibilidad y esta apunta a que esa información sea accesible oportunamente y pueda ser utilizada por aquellos usuarios autorizados. Aquí el factor de la oportunidad es clave. Tiene que ser, está disponible en la medida que esa información sea accesible de forma oportuna para las personas autorizadas. Los tres atributos que acabo de mencionar, confidencialidad, integridad y disponibilidad, se conocen como la triada de la seguridad de la información y son considerados o calificados como básicos dentro de las medidas de seguridad que se adopten. Sin embargo, existen otros atributos tan importantes como los que acabo de indicar. Vamos a verlo. La autenticidad es un atributo de la información que tiene por objeto identificar a un usuario respecto de un sistema con un alto grado de confianza, el poder tener confianza de que la persona que está accediendo a mi sistema es quien dice ser, no está siendo suplantada por otra. En este minuto, atendido las amenazas que existen en ámbitos, por ejemplo, de la ciberseguridad, este atributo tiene un rol tremendamente importante.
es, a mi juicio, tan importante como las tres anteriores que formaban la tríada de la seguridad de la información. La autenticidad está forzando a que las organizaciones pongan mucha inversión en controles para mantener este atributo, el de la autenticidad de la información. La autenticación necesita de controles, de medidas que aporten un nivel de confianza en la identificación de los usuarios de un sistema. Y para eso existe una regla que es interesante de tener en cuenta y que marca un poco la forma en que voy a escoger estos controles. Se puede pedir algo como control de autenticación, algo que se sabe. Ejemplo, una contraseña. Algo que se tiene, una llave, alguna tarjeta, algún dispositivo. O algo que se es. Medida tipo biométrica, como por ejemplo exigir un reconocimiento de voz, reconocimiento facial, una huella digital, en fin. Con la complejidad que puede existir actualmente en un sistema o el riesgo que está asociado a este, suelen combinarse estos atributos para obtener un mayor grado de confianza. Por ejemplo, hay multifactores de autenticación. No basta simplemente con saber una contraseña. Pido la contraseña, pero además le pido algo que tenga el usuario. Una confirmación a través de una contraseña que le llegue al celular o que coloque una clave, un dispositivo o que además autorice con una huella digital. Mientras más combinaciones hago entre esta regla de medidas, mayor es el nivel de seguridad y es más difícil que exista suplantación. Cada vez es más complejo saber qué documento, qué información es la oficial. Hay muchas versiones muchas veces respecto de un documento y por lo tanto la trazabilidad es un atributo muy relevante que hay que tratar de proteger dentro de las organizaciones. Y esto apunta a la capacidad de poder seguir ese activo de información a lo largo del ciclo de vida, o desde que comienza como borrador, como ideas, las versiones, hasta el documento final e incluso cómo se elimina luego esa información y ese activo. Entonces, es una forma de poder ir siguiendo la huella de las acciones que se realizan sobre una información determinada. En el caso del no repudio, que es otro atributo importante, lo que busca es impedir al emisor de un documento o una información o al receptor de ella, impedir la posibilidad de que niegue que lo envió o que lo recibió. La posibilidad de que no pueda desconocer ese conocimiento o esa actuación. Esto está muy asociado, por ejemplo, a firmas electrónicas. Hay firmas electrónicas que precisamente buscan garantizar el no repudio posterior de la acción del que firmó. Entonces es un atributo importante para que luego no se desconozcan las actuaciones. La fiabilidad de la información también es un atributo muy relevante, sobre todo en el mundo actual donde existe la posverdad, las fake news, las noticias falsas, y por ende es importantísimo de alguna manera garantizar confianza y credibilidad en la información. Entonces ahí se adoptan medidas que buscan este aumento de confianza y credibilidad. En una comunicación de datos hay un flujo normal que está dado por un emisor que envía un mensaje y le llega a un receptor. Ese flujo normal, sin embargo, puede estar sujeto a ciertas amenazas, puede estar siendo objeto de ataques, de incidentes y de incluso delitos que alteran ese flujo normal. Veamos cuáles son esas conductas que pueden alterar el flujo normal de la comunicación de datos. En esta gráfica podemos ver cómo existe, además de este flujo normal de comunicación donde el emisor envía el mensaje y le llega al destinatario, cuatro formas en que se puede alterar el flujo normal de comunicación. Por un lado, se encuentra la figura de la interrupción. En la interrupción, el emisor envía el mensaje, pero este no llega al destinatario. Si se fijan, acá hay una interrupción, un evento, un acto, algo que ocurre antes de que llegue el mensaje que interrumpe. Eso puede ocurrir a producto de una falla en la conectividad. Se cae la red eléctrica y no alcanza a llegar el mensaje.
Puede producirse por una situación de catástrofe natural, como alguna inundación o algún tipo de terremoto que corta las comunicaciones. O puede ser dado por un acto, una acción de un tercero, intencional incluso. Y ahí podríamos incluso estar hablando de una figura delictiva. En este caso, el atributo principal de la información que se ve afectado es la disponibilidad, porque la información del destinatario no le llega oportunamente. En esta otra figura tenemos la intercepción, donde el emisor envía el mensaje al destinatario y le llega el mensaje. Sin embargo, en el camino hay un tercero que accede también a esa información sin estar autorizado. Este tercero está afectando, con esta figura de la intercepción, el atributo de la confidencialidad. Ya la información no es exclusiva para el destinatario, sino que un tercero no autorizado también conoce de ella. En la otra figura de alteración del flujo, hablamos de la modificación, en donde un mensaje emitido por el emisor, enviado por el emisor, en el camino, en el intertanto, es alterado, modificado, cambiado de alguna manera por un tercero. Y luego ese mensaje vuelve en camino y llega hasta el destinatario. Acá lo que se está alterando, lo que se está afectando es el atributo de la integridad de la información. Y en esta cuarta figura nos encontramos en el caso donde un destinatario recibe un documento de un tercero creyendo que fue emitido por el destinatario, por el emisor. En este caso hay una suplantación. El destinatario considera que la información viene del emisor, pero en realidad este ha sido suplantado por un tercero. Acá lo que se va a afectar fundamentalmente es la fiabilidad de la información. Y también es importantísimo acá un control en materia de la autenticación. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, hay una serie de amenazas bastante frecuentes, comunes que ocurren. No son las únicas ni lo serán, porque estas van cambiando a medida que la propia tecnología va evolucionando. Sin embargo, voy a referirme a algunas de estas amenazas comunes para poder entender este tipo de fenómenos. Por un lado, se encuentran los malware o códigos maliciosos. Acá la familia es enorme, es diversa. Hay muchos tipos de malware diferentes. Solo por mencionar algunos, están los virus, que son programas que buscan alterar el funcionamiento de un sistema y que se ejecutan por la propia víctima, las inicia. ¿Qué es lo que va a hacer un virus? Depende cómo venga la programación. Algunos pueden ser simplemente molestias al usuario que utiliza el sistema infectado, o bien pueden ser dañinas, como directamente borrar o destruir la información que esté. También se encuentran los gusanos, que son códigos maliciosos que, a diferencia de los virus, no son activados por la víctima. Comienzan a ejecutarse y se replican en otros dispositivos. También existen los troyanos, donde estos códigos maliciosos van ocultos dentro de otros programas que son legítimos y que utiliza el usuario. Las bombas lógicas, en este caso los códigos maliciosos, se ejecutan con posterioridad en el tiempo, luego de transcurrido cierto tiempo, largo muchas veces, o luego de varias rutinas o varias condiciones que se van generando, se activan. Por ejemplo, una persona se va de la organización y deja una bomba lógica dentro del servidor. Y la bomba dice que transcurridos 6 meses se active una eliminación, un borrado del disco duro. Entonces, el ataque se genera a través de un atentado contra la información posterior en el tiempo. En el caso del spyware, son códigos maliciosos que extraen información para el delincuente informático, extraen información desde el sistema, contraseñas, datos de vulnerabilidades por donde poder acceder, en fin. El adware es un código malicioso que lo que busca principalmente es generar publicidad no solicitada, no deseada
la víctima de este malware, cuando aparecen constantemente publicidades que se activan solas dentro del equipo. El ransomware, que es una amenaza muy grave y que actualmente es bastante importante en la incidencia que está teniendo, busca secuestrar los activos de información. Es un código malicioso que infecta una máquina y que la cifra o la encripta. Por lo tanto, el usuario no puede luego acceder a esa información, no puede acceder al disco duro, a alguna carpeta, algún archivo o algún dispositivo que tenga este tipo de tecnología. Por ejemplo, no puedo prender mi televisión Smart TV porque está con un ransomware. Y luego, el delincuente informático lo que hace es pedir un rescate sobre este activo de información que está secuestrado. Entonces es una figura bien delicada por la dificultad que se tiene para poder recuperar la información. Dentro de las amenazas hay una variante que está ocurriendo también, que es el malware como servicio, el MaaS. El malware como servicio apunta a poder contratar a ciberdelincuentes que realicen estas acciones de malware de las distintas variables que yo he mencionado recién. Esto normalmente se suele contratar en la Deep Web, en esta red profunda dentro de Internet donde se pueden conseguir algunos servicios que son ilegales precisamente, entre otras cosas. Otra amenaza común son los botnets. A través de robots se logra, por ejemplo, infectar varias máquinas. Y esa infección de varias máquinas lo que busca es que éstas se transforman en verdaderos zombies, que son controlados por el delincuente. Entonces yo puedo, a partir de esta red de equipos que están infectados y que yo estoy controlando, puedo, por ejemplo, realizar acciones de denegación de servicios hacia un sistema. ¿Y qué es la denegación de servicios? Estos ataques de DOS se producen cuando varios dispositivos que estén infectados, por ejemplo, que constituyen una red zombie, de PC zombie, piden un servicio a un sistema en un mismo momento, por ejemplo. Todos estos miles de equipos que están infectados piden al mismo tiempo una solicitud de servicio a un sistema. Este sistema, ante tanta demanda, colapsa y por lo tanto se cae el sistema y se produce la denegación del servicio. Esta figura entonces logra no destruir la información, sino afectar la disponibilidad de ella. Siguiendo con las amenazas está el hacking o el acceso no autorizado, cuando cualquier persona accede a un sistema de información sin tener las autorizaciones suficientes para poder hacerlo. Pueden ser a través de acciones bastante sofisticadas, de cambios de rutina, de alterar la programación de un sistema, de romper las barreras de seguridad, o acciones tan básicas como engañar a la persona y suplantar a otra y pasar a, a este, a este sistema sin autorización. Otra amenaza común y peligrosísima es el robo de identidad, que a partir de la entrega o la obtención de mis datos, un tercero se haga pasar por mí, compre por mí, realice trámites, realice actuaciones incluso delictivas a nombre mío y por lo tanto alguien esté usando mi identidad en la red, en Internet, por ejemplo. Otra amenaza son las fugas de información, cuando mi propio personal, gente de mi organización, extrae información que es confidencial o al menos de uso interno y la saca, la da a conocer a terceros fuera de la organización. También está la figura de la clonación de tarjetas como otra amenaza, donde se utilizan máquinas para grabar la información que tienen esas tarjetas y poder entregarla a otros plásticos o a otras tarjetas que se utilizan como si fuesen las originales. También existen los cracking de contraseñas o máquinas que permiten descifrar a través de ataques de fuerza bruta, muchas veces descifrar las contraseñas cuando estas no son robustas. Los sniffing
a través de máquinas, los sniffer, que monitorean las señales, las redes, para poder ir captando claves, por ejemplo. También está la ingeniería social, que es una de las conductas o técnicas más habituales en los hackers, de hecho. Más que entrar a la programación, lo que buscan es el engaño. A través de la ingeniería social se engaña a las personas para que ellas mismas entreguen, por ejemplo, sus datos, sus contraseñas, permitan el acceso a un sistema voluntariamente, de hecho. Acá hay estafas, por ejemplo, los scam, como cuando llegan, por ejemplo, correos electrónicos con solicitudes de aportes, de campañas o de donaciones que son falsas. También están los hoaxes o fake news, noticias falsas que están circulando por las redes. Dentro de esta misma ingeniería social hay unas variantes bien interesantes y muy frecuentes. Está el phishing, vishing, smishing y farming. Son variantes de prácticamente el mismo tipo de engaño. Por un lado está el phishing, donde llega un documento, normalmente un correo electrónico, con un link, con un enlace. Enlace que se hace pasar por la institución, una institución a la que yo formo parte. Por ejemplo, puede ser mi banco, puede ser una AFP, puede ser una ISAPRE, y me pide que actualice datos normalmente. Y para eso pincho en el link y accedo al sitio de ese banco o de esa institución. Cuando me logueo, cuando coloco mi usuario y mi contraseña para poder ingresar, se cae el sistema normalmente. Y en ese momento ya se produjo la captura de mi información. ¿Por qué? Porque me derivó ese link a un sitio falso. El phishing opera de manera similar, pero a través de voz, de engaños a través de voz, de dar mis datos a partir de mensajes de voz. El smishing se refiere a los mensajes de texto, donde ahí va la posibilidad de pinchar y entregar datos de manera eh, engañado. Y el farming tiene una adaptación en el sentido de que previamente mi sistema ha recibido un malware, está infectado. Y por lo tanto, cuando yo ingreso, por una medida de seguridad, no pincho un link, sino que coloco la dirección en la barra, la dirección de la página a la que quiero ir. Y cuando llega a esa dirección, me direcciona a un sitio falso. ¿Por qué? Porque ya tenía infectada la máquina con la instrucción de que cuando yo indique ese sitio, no me mande al original, sino que me mande al sitio falso. Y ahí, cuando ingreso mis datos de acceso, se captura la información. Es una variante también que va adaptándose y es muy frecuente. El spam, o correo electrónico masivo y no solicitado, también se da a nivel de mensajes, de texto, en fin, pero tiene esta particularidad de que no son solicitadas esta información y además genera muchas veces colapsa las redes por llegar mucha información. También hay spam que contienen información fraudulenta, contienen, por ejemplo, engaños, scam, puede contener hoaxes, pueden tener o noticias falsas, o también pueden existir spam que contenga phishing, contenga esta técnica de poder a través de un link captar tus datos. Otras amenazas también muy propias de las redes sociales. Existe el porno por venganza, cuando se publican sin autorización de la expareja normalmente, se publican videos de contenido sexual que han tenido esas personas, en redes se publica masivamente. El sexting, cuando se realizan prácticas en la pareja donde se envían fotos, videos, textos de contenido sexual, pero más bien de tipo íntimo de esa pareja, pero se difunden de manera pública. Incitación al suicidio. A través de redes sociales se puede también estar fomentando juegos que buscan dañar a la persona que está jugando o incluso llegar a suicidarse. Y también están los delitos de odio.
fundamentalmente hacia minorías sexuales, raciales, y eso también se difunde mucho a través de redes sociales. Y finalmente podemos mencionar el hacktivismo, que busca cometer distintos delitos informáticos, pero no con un afán de obtener un lucro económico necesariamente, sino más bien un afán de protesta frente a situaciones de abuso que considere este grupo hacktivista. Por ejemplo, generan delitos contra las grandes compañías que están afectando el medio ambiente, por ejemplo, contra gobiernos por algunas medidas que se hayan tomado, contra ciertas personas que hayan cometido algún acto de corrupción. En fin, se realizan actividades delictuales, pero con una motivación de reivindicación por parte de estos grupos, lo que no quita su carácter delictual. Sin embargo, está esta diferencia del delincuente informático común. En seguridad de la información y en ciberseguridad específicamente, van ocurriendo distintos cambios en la mirada que se tiene a la ciberseguridad, a los tipos de estrategias que se adoptan en materia de los controles, en fin. Y para eso existen tendencias. Actualmente podemos distinguir tres grandes tendencias que están ocurriendo. Por un lado, está el proteger la identidad y la privacidad de los usuarios. Por esa razón, por ejemplo, yo les mencionaba que junto con la triada de los atributos está la autenticidad. Y precisamente las medidas de autenticación frente a un sistema están siendo objeto de grandes inversiones en materia de la ciberseguridad para proteger precisamente la identidad del usuario que se va a loguear en una plataforma, por ejemplo. También está la mirada hacia operaciones cloud, proteger las operaciones en la nube, estos servicios que se contratan ahora a través de Internet. Y porque esto ha cambiado, por ejemplo, el ámbito de control, ya es mucho más amplio, ya no es solamente mi organización. Y por esa razón, entonces, hay una mirada hacia proteger también entornos cloud. Y por supuesto está la gestión de las vulnerabilidades, de mis debilidades de seguridad, basada en los riesgos. No toda la organización tiene las mismas vulnerabilidades y por ende no todas las medidas tienen que ser iguales. Y eso frente precisamente a ataques que buscan explotar esas vulnerabilidades. Muy ligado a esto, encontramos las estrategias. Pueden ser diversas las estrategias, pero solo voy a mencionar un par. Por un lado hay estrategias de tipo del perímetro cloud. Es una nueva forma de ver la defensa perimetral. Hasta dónde llego con mis medidas de control. Y aquí, por ejemplo, se piensa que como ya no solamente estamos dentro de la organización, ya no trabajamos solamente en el edificio institucional, ahora, por ejemplo, se teletrabaja, se trabaja a distancia, se puede perfectamente tener actividades de trabajo en un café, a través de una conexión con internet. Eh, Incluso puedo tener mi propia información, ya no solo dentro de mi organización, sino externalizada a través de un servidor por una plataforma cloud. Esto ha ampliado, por lo tanto, el perímetro que yo debo defender. Y las medidas de seguridad son distintas. En ese sentido, por ejemplo, hay preocupación por medidas de control al acceso a las nubes públicas, que no son exclusivas de una organización, sino de varias. Detectar tráficos anómalos en una red, poder identificar malware oportunamente, analizar, por ejemplo, la reputación que tienen los sitios para ver si son falsos o no en cuanto a- a su información, el cifrado, sobre todo para la transmisión de los datos, la detección de fugas de información, cuando se está sacando información sin autorización, entre otras medidas, siempre pensando que hay una nueva defensa perimetral. Otra estrategia también es el Zero Trust. A través de ello, lo que se busca es tener una mentalidad que desconfíe del acceso, aunque provenga de zonas que son confiables o que habitualmente han sido confiables. O sea, el hecho de que se esté ingresando desde mi propia organización no quiere decir que no haya una eventual amenaza. Y por eso la idea es partir de esa desconfianza. Eso implica que los controles que se adopten van a estar más cerca de los datos que se busca proteger y se van a abordar de una manera más integral, se tienen que implementar de forma integral.
En este sentido, también hoy hay una tendencia en la estrategia de microsegmentar, o sea, crear zonas seguras granulares dentro de los centros de datos. No es una única forma de, una única zona de segura con sus propias medidas, sino que ir diferenciándolas. Y de esa manera, por lo tanto, dar una protección, como mencionaba, más integral a los datos que se pretende proteger. También hay que tener en cuenta que existen focos hacia los cuales apuntan los ataques. Y actualmente uno de los focos principales son las infraestructuras críticas de información. No da lo mismo afectar mi equipo donde está mi información personal que, por ejemplo, atentar contra el servidor de un organismo público o de una empresa de electricidad. El impacto que va a tener ese atentado es mucho mayor en las que se conocen como infraestructuras críticas de información. Acá les planteo una definición que está en un proyecto de ley sobre infraestructuras críticas que hoy está en trámite. Considera como infraestructura crítica instalaciones, redes, sistemas, plataformas, servicios, equipos físicos y de tecnología cuya afectación, degradación, denegaciones de servicio, interceptación, interrupción o destrucción, y aquí está lo relevante, puede tener repercusión importante en la seguridad nacional, en la provisión de servicios esenciales, en el efectivo cumplimiento de las funciones del Estado, si se trata de un órgano público, y en general en los servicios que el Estado debe proveer o garantizar. Entonces, tenemos una mirada donde la infraestructura crítica de información tiene que ser protegida con un nivel más alto de medida, porque la consecuencia de que esa infraestructura paralice o vea afectada su información tiene un impacto mucho mayor en la colectividad, la comunidad, en el resto del país. Muy en relación con lo anterior están los CSIRT, que son equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática. Estos equipos se arman de manera sectorial. Podemos tener CSIRT para la industria de las telecomunicaciones, CSIRT en materia de la minería, CSIRT en temas de tipo de salud. Podríamos tener CSIRT del gobierno o del Estado específicamente para el sector público. Sí, hay muchos CSIRT que se pueden ir generando. Y lo que buscan es precisamente dar una respuesta a las vulnerabilidades y a los incidentes de ciberseguridad que ponen en riesgo estas instalaciones, las redes, sistemas, plataformas, servicios, equipos y tecnología que están en su sector. En el caso de Chile, por ejemplo, destaca el CECIR de gobierno, que está bajo la tutela del Ministerio del Interior. Finalmente, voy a hacer unas menciones sobre la normativa de seguridad de la información y de ciberseguridad que podemos considerar acá en Chile. Primero, hay que destacar que Chile no tiene una ley específica de seguridad de la información ni de ciberseguridad. No hay una ley que regule específicamente el tema. Lo que sí existe y que podemos encontrar son distintas menciones, distintas obligaciones puntuales en distintas normas, en diferentes cuerpos normativos, no una que lo regule de forma orgánica. Por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos hay una referencia a la obligación de cuidar los datos personales, sin mayor detalle, pero esa es la referencia. En la Ley de Firma Electrónica hay toda una regulación para proteger los documentos electrónicos. En la Ley de Delitos Informáticos hay algunas menciones para que para poder evitar el delito de acceso no autorizado en la medida que se cuente con autorizaciones de seguridad. Es decir, hay varias menciones, entre otras, sobre temas puntuales de ciberseguridad o de seguridad de la información, pero no una ley que lo regule de forma orgánica. La principal regulación de la seguridad de la información y la ciberseguridad viene dada por una regulación contractual. Son los contratos sobre temas tecnológicos principalmente, en donde vamos a encontrar un mayor detalle en estos temas. Por ejemplo, contratos que contengan normas de confidencialidad específicas, normas sobre el tratamiento de los datos personales,
normas vinculadas sobre acceso a sistemas, sobre la posibilidad de auditar luego las medidas de seguridad que se compromete mi contraparte. Hay SLA para la disponibilidad o acuerdo de nivel de servicio para el cumplimiento de disponibilidad de la plataforma. Controles frente a virus, temas de continuidad operacional también están por vía contractual. Es decir, si hay que revisar una normativa específica, hay que entrar a ver primero los contratos. En los contratos suelen existir las cláusulas que regulan concretamente la seguridad de la información. Y junto con lo anterior, destacan tres documentos, llamamos de cierre, tres documentos que apuntan a temas de seguridad y de ciberseguridad. Por un lado, Chile cuenta con la Política Nacional de Ciberseguridad, que tiene una mirada 2017-2022 precisamente. Entonces, próximamente deberá existir una nueva política actualizada sobre el tema. También se mantiene vigente el decreto 83 del año 2005 de la Secretaría General de la Presidencia, que es una norma técnica aprobada por decreto sobre seguridad y confidencialidad de documentos electrónicos. Este documento, este decreto 83, es muy relevante porque, desde el punto de vista del Estado, en más de una oportunidad, cuando se ha tenido que determinar de qué manera los órganos públicos, por ejemplo, deben adoptar medidas de seguridad concretas, se hace referencia a medidas concretas que estén en el decreto 83 de seguridad de la información. Por lo tanto, es la gran referencia que hoy se tiene, al menos en el sector público, en materia de seguridad de la información. También, en marzo de este año, en marzo del 2022, entró al Congreso un proyecto de ley marco de ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Ese proyecto actualmente está en trámite. Lo principal de este proyecto es que le da una orgánica, una institucionalidad a la seguridad de la información, específicamente a los CECIR de ciberseguridad. Y por último, son tremendamente relevantes en esta materia estándares técnicos y estándares técnicos internacionales en materia de seguridad de la información. Solo por mencionar dos grandes estándares, podemos mencionar acá las normas ISO de la Organización Internacional de Estandarización, que está en Ginebra. Y dentro de estas normas ISO hay una gran variedad. Solo por mencionar las más frecuentes está la ISO 27001, que establece un sistema de gestión de seguridad de la información, o sea, un proceso dentro de la organización que se gestiona y se mejora continuamente. El apéndice dado por la 27002, que es un código de buenas prácticas con medidas y controles objetivos que están asociados a poder implementar la 27001. La 27032, vinculada a la ciberseguridad. La 27701, relacionada con un sistema de gestión de la privacidad y apunta más que nada a los datos personales, entre varias otras normas de seguridad de la información que están asociadas por las normas ISO. Y también existen otros estándares como el NIST, que está dado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos. Como ven, entonces hay una fuerte regulación de tipo técnico a través de estándares internacionales. Tenemos a su vez normativa interna en Chile, dada principalmente por el decreto 83. Hay lineamientos estratégicos con la política nacional de ciberseguridad. Existe un proyecto para dar una mayor institucionalidad, pero aún está en trámite, que es el proyecto de ley de las infraestructuras críticas. Y lo principal lo vamos a encontrar en cada caso en los contratos, ya que no existe una ley orgánica o que adopte de manera orgánica la ciberseguridad. Solo menciones específicas en distintos cuerpos normativos. Eso es en resumen lo que podemos mencionar a grandes rasgos sobre generalidades en materia de ciberseguridad.